Hola a todos, a todas, ¿qué tal? Bienvenidos. Luis, aparece, que vemos tu estantería y no te vemos. Bueno, gracias por conectaros un día más, una tarde más con nosotros para una de estas charlas, masterclass en torno al diseño desde diferentes puntos de vista. La de hoy es una muy especial. Vamos a hablar de cómo es diseñar en el desorden, ¿no? El título que le ha puesto Luis es Diseñar en el desorden. Innovar, liderar y crear. Así que, bueno, tiene un título muy estimulante. Vamos a ver con qué nos sorprende y todas las propuestas, las herramientas y dinámicas que nos va a dar a conocer Luis. Antes de darle el paso, yo la verdad es que os voy a soltar la bola de presentarle, porque presentar a Luis es muy difícil. O sea, ¿qué puedes decir de Luis de una manera corta, rápida y sencilla? O sea, ¿dónde no ha estado Luis, no? Al final es realmente complicado y sus biografías cada vez son más largas. Así que Luis, por favor, igual tenemos que sentarnos un día y hacer un ejercicio de síntesis para ver cómo te presentamos para la próxima. Antes de darle paso a él, le doy la palabra a Javier, que es el director de la escuela, y luego ya comenzaremos con la charla de Luis. Mientras él esté hablando, es verdad que todos tenéis los micrófonos apagados, pero pediros que los mantengáis durante la charla apagados y cuando finalice ya si queréis los podéis abrir y podemos conversar. Si mientras tanto queréis dejar algún comentario por el chat, perfecto, alguna pregunta para hacerle luego, yo lo rescato al final o si vosotros mismos queréis lanzarla, pues estupenda. Así también os escuchamos y os vemos, que es de agradecer. Pero antes de esto, le doy la palabra a Javier, que va a hacer una brevísima presentación y nada, me quedo por aquí, por el chat cualquier cosa, me vais escribiendo y yo os contesto, ¿de acuerdo? Espero que disfrutéis mucho. Hasta ahora. Antes de nada, dar la bienvenida a Luis. Las clases las clases de las charlas de Luis siempre me generan muchas expectativas, sobre todo cuando no las he oído. Siempre una sensación muy, 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 muy agradable y muy inspiradora. Con lo cual estoy deseando escucharte. Nada, muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo para oírnos y también a Luis por dar esta charla. Voy a haceros una micro presentación de la escuela, pero antes deciros que estos eventos que organizamos siempre son en el contexto de la comunicación de los cursos. En este caso es un nuevo formato que hemos lanzado, que son talleres de autor, que son el hermano pequeño de nuestros chutes, y en este caso este taller con Luis, que vamos a hacer en junio, en formato presencial y también en formato online. Vale, este es un señor Mr. Marcer al que tengo mucho cariño. Esta ilustración me la hizo un amigo ilustrador sevillano que se llama Martín Chatí y me la regaló cuando estaba montando la escuela. Y aparte que le tengo mucho cariño, está basada en los personajes de Jack Tati. Como soy agradecido, siempre que puedo le hago publicidad, pero aparte le tengo mucho cariño de la ilustración. Esta es la definición de la escuela. Quizás lo más relevante es lo que veis en negrita, que es a quién nos dirigimos y cómo lo hacemos. Esta forma de hacer está basada en estos tres ejes. Cuidamos muchísimo la selección del profesorado y los contenidos, también la experiencia, pero quizás lo más relevante es este tercer punto que también veis en negrita y subrayado. Creemos que para una escuela es el futuro hoy y intentamos hacer una formación que trascienda al presente y que también ayude en el medio y largo plazo. Y quizás lo más relevante es que somos una escuela con propósito. Realmente nuestro propósito es ayudar a las personas a tener un futuro mejor. Realmente a mí esto es lo que me hizo montar la escuela. Soy diseñador, este es el propósito y son palabras como muy grandes. Y también hay un compromiso con respecto a la profesión y con respecto a las personas que pasan por la escuela. Nada más, te doy paso, Luis. Muchas gracias por escucharme y ya está, dejo de compartir. Pues nada, pues buenas tardes, gracias por venir. Y nada, os voy a contar un poco os voy a dar una charla un poco realmente de un proceso de diseño que no es diseño, es una cosa un poco rara, supongo que es lo que te queda cuando tienes, pues eso, como decía Yolanda, tanta carrera y un currículum tan largo, no es porque hayas hecho muchas cosas, que las he hecho, sino porque ya eres un poco mayor. Este año haré 55 y son casi 30 años trabajando. Entonces, he trabajado en todo tipo de empresas y consultoras y básicamente al final lo que notas es que hay una serie digamos, de patrones y de ciclos y de cosas que se van repitiendo. Y como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero a veces rima, ¿no? Y básicamente es un poco lo que hay en esta charla. Seguramente hay gente que no vea nada y no la entienda,
y habrá gente que vea cosas que le resuenen y que incluso a lo mejor dentro de una semana o dos digan, anda, esto era lo que estaba hablando Luis, ¿no? Que es un poco el efecto que hacen ese tipo de charlas. Porque no voy a hablar de diseño en el plan técnico. Pues este soy yo, ¿vale? Me llamo Luis Villa del Campo, llevo trabajando en temas de tecnología desde los años 90, o sea, he vivido la época de antes de la burbuja.com, estuve haciendo webs, he estudiado Derecho y básicamente lo que ha pasado con mi carrera es que me he ido autoformando, ¿no? He ido aprendiendo por el camino y sobre todo pues leyendo mucho, con mucha pasión, ante las risas de mucha gente, que al principio cuando empecé a trabajar creían que Internet era una cosa para pornografía o algo así, no entendían para qué era. Y básicamente pues me he tenido que formar, hemos hecho comunidades, el oficio no existía cuando empezamos a trabajar, porque no había diseño, lo que había era arquitectura de información, porque era una estructura de texto y de información, ¿no? Entonces lo que hicimos mucho en el trabajo era al principio crear estructuras de información pues para que la gente pudiera navegar por la web, ¿no? Que se llamaba. Y lo que he estado ha sido sobre todo en muchas empresas de muchos tipos, ¿no? Desde consultoras como Capgemini, Accenture, he estado en Fior, que nos compró Accenture, con lo cual estuve en toda la integración de Fior dentro de Accenture. He estado en el World Economic Forum un año, donde he publicado, en el Instituto Elcano, donde participo en temas sobre transformaciones tecnológicas en España. El Elcano es un think tank de estrategia que alimenta la estrategia nacional del gobierno. En Aspen Institute, que donde he participado varias veces en una iniciativa que se llama Tech and Society, Fundación Telefónica, y luego doy clase en el Instituto de Empresa, en ESADE y en varios sitios, ¿no? Entonces, básicamente, como diseñador, es que no soy diseñador. Lo que he sido ha sido más una especie como de viajero, ¿no? Que he utilizado cada capacidad que iba desarrollando pues, para aplicarla en el hecho pues, de crear digamos, una profesión, ¿no? Crearme mi espacio de trabajo porque no había formación. En su momento di clase en el 2001 en la Universidad Ramon Llull en una asignatura que se llama Diseño de Interficie, que no había ni programa, ¿no? Entonces, ayudé a mucha gente a empezar en el mundo de Internet sin yo tener el título, ¿no? Y básicamente la misión personal con la que siempre me describo es introducir compasión y afecto en los sistemas, ¿no? Creo que ahora en este momento están muy, muy transaccionales, muy extractivos y parte de la idea o de mi propósito personal es tratar de darle ese toque humano y no humano, ¿no? Porque parte del problema que veo ahora es que quizás los sistemas sean demasiado humanos por el lado negativo, ¿no? Por el lado de la sombra. Entonces siempre me guío por personas, proyectos, propósito y el playfulness, ¿no? Que es sobre todo pasármelo bien en los proyectos. Entonces, para empezar la charla, esta es la definición que tengo de crisis. Es una definición personal, ¿no? Y suele pasar, es lo que te dice el típico a toro pasado, ¿no? Que dice, es una acumulación insoportable de ya te lo dijes, ¿no? Básicamente, si te da un telele o tienes problemas de salud o tienes problemas con una relación o en el trabajo, básicamente hay señales que ya las vas viendo, ¿no? Llega un momento que esos ya te lo dije, son tan insoportables su acumulación que al final se inicia un cambio de ciclo, ¿no? Es decir, la gota que colma el vaso, ¿no? Entonces, en los cambios, pues básicamente se pueden dar en muchas cosas, ¿no? Esta es la parte personal, podemos tener una crisis de identidad, crisis en las relaciones, una sobrecarga de trabajo, cambios repentinos, ¿no? Una pérdida de empleo, una ruina, problemas de salud, pérdidas familiares, desorganización vital, ¿no? Fatiga digital, resistencia y apegos, ¿no? El apego al pasado, control excesivo, el miedo al cambio. O sea, tenemos muchísimas cosas, ¿no? Que nos generan pues esa sensación de crisis, de caos, de descontrol, de pérdida de orden, ¿no? Y tenemos también, obviamente, pues ansiedad, que se considera polarización social, desesperanza en general, ¿no? Y básicamente, pues parece ser que la desesperanza y la polarización es una industria que está funcionando muy bien en estos tiempos, ¿no? Entonces, básicamente con la charla, partiendo de lo personal, porque al final el caos es algo personal, y lo que es caos para algunos en estos puntos, para otras personas no lo es, ¿no? Es decir, hay gente, por ejemplo, que ha pasado por despidos o por cambios profesionales varias veces, se convierten en mentores, ¿no? Cuando has hecho varias veces la vuelta por una crisis, pues desarrollas unas capacidades y un aprendizaje pues, que te permiten acompañar a otras personas, ¿no? Entonces, primero empezamos con la ilusión de control. Entonces, básicamente, el otro día leía una frase que me hizo gracia, que es que en la naturaleza, con asterisco, no existen las formas con ángulos de 90, ¿no? Bueno, en algunas sales y algunas cosas sí existe, pero básicamente si miramos un bosque no hay formas rectangulares, ¿no?
Y lo que estamos viendo es que durante siglos creíamos que gestionar y entender el mundo era meterlo en cajas y frameworks, ¿no? Que es lo que hacemos en consultoría. Todos son cajas, todos son flechas, y se supone que la gente está dentro de esas cajas y se mueven como queremos que se muevan, ¿no? Lo programamos, ¿no? Al final medimos, controlamos, trazamos líneas rectas y lo que tenemos es esto en este momento, ¿no? Tenemos que la economía está gestionada por unos hombres generalmente de traje que están metidos en una especie de cajas de cristal donde desde ahí interpretan el mundo y mientras tanto el mundo para alrededor pues está, digamos, pues no sé decir si desintegrando, transformándose o qué. Pero si os fijáis, la mayoría de las crisis que tenemos en el mundo ahora y sobre todo las temas de bélicos, por ejemplo, son señores de traje de 70 y tantos. Es gente de un mundo pasado que no quieren dejar ir su momento, ¿no? No quieren dejar paso a lo nuevo. Entonces, todo esto viene también de un modelo de gestión de empresas que se basa en el management, ¿no? Que es lo que se estudia en las escuelas de negocio, ¿no? Y decía Peter Drucker que el management es la invención más importante del siglo XX, ¿no? El management se basa en la previsión, planificación, organización, dirección, coordinación, control. Básicamente, tratar a los humanos como autómatas, ¿no? Te dan un rol, un puesto, y te dan una serie de métricas y una serie de cometidos y tu trabajo es ejecutarlo, básicamente siguiendo unas órdenes, ¿no? Y ese es el modelo tradicional sobre el que se ha construido la economía, ¿no? Y en muchos casos, en muchas culturas y en muchos países seguimos con este modelo. Y este modelo, por un lado, tiene su cosa buena, ha permitido que mucha gente, que nazca la clase media, que tengamos servicios de salud, que tengamos servicios de transporte. Es decir, como máquina ha funcionado, ¿no? El tema está que quizás en este momento pues convenga replanteárselo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final tenemos 250 años ya desde la revolución industrial de innovación y progreso acelerados, ¿no? Y el tema está que sí, que hemos ido progresando, pero cada vez estamos con un mayor índice de calentamiento global, ¿no? Cada vez los ciclos son más cortos, más rápidos, asustan más, ¿no? En la época de la revolución industrial, tengo un libro por ahí que se llama Pandemonium, que son cartas y documentos de gente que en la revolución industrial escribía a sus queridos, ¿no? Hablando un poco del miedo que les daba la máquina, ¿no? Se parece mucho a lo de ahora. Lo que pasa es que ahora está todo teóricamente más acelerado, más interconectado, con lo cual vivimos en un mundo mucho más complejo, ¿no? Ya veremos qué tiene que ver todo esto con el diseño. Porque el diseño al final, lo que yo he vivido, yo cuando empecé era un poco un diseñador salvaje, ¿no? Y veo que el diseño se ha domesticado, ¿no? El diseño es lo que media entre la producción y el consumo. En este momento se ha convertido en algo así. Ya no plantea alternativas en muchos casos, ¿no? Y aparecen diseñadores, por un lado, que lo que hacen es asentar y maquillar un sistema que ya está desfasado, y otros diseñadores que lo que hacen es plantear alternativas, plantear futuros deseables, ¿no? Entonces, digamos que el diseño en este momento trata de salir de esta especie como de círculo vicioso, ¿no? Plantear nuevos modelos que no se basan todo en la economía, ¿no? ¿Cuánto vale un abrazo? ¿Cuánto vale una sonrisa? ¿No? Que suena un poco a anuncio de SCPF, ¿no? De la empresa de Tony Segarra, ¿no? Y sobre todo porque tenemos lo siguiente, ¿no? Que vienen tiempos desordenados y no estamos preparados, ¿no? Vienen tiempos de caos, ¿no? Estamos viendo informes de riesgos que, por ejemplo, el World Economic Forum habla de que los principales riesgos vienen del cambio climático. Como todo es sistémico y todo está conectado, hay gente que lo ve como que va a subir el mar y poco más, ¿no? Pero en el apagón, por ejemplo, estos días vimos qué pasa cuando no hay electricidad, ¿no? Si empezamos a conectar el dominó, vemos que todo está interconectado, que todos somos interdependientes y que nadie puede hacer las cosas por sí mismo. Todos los que presumen de éxito y lo presumen como si lo hubieran conseguido ellos solos, pues creo que no, ¿no? Creo que todos estamos conectados, todos dependemos de todos y todos le debemos algo a alguien, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos el Country Overshoot Days, que son el tiempo que tarda un país en consumir todos los recursos de la Tierra, ¿no? En España terminamos más o menos el 20 de mayo, con lo cual tenemos casi 3 planetas al año que consumimos, ¿no? Hay países como Qatar, pequeños, que prácticamente en 37 días han consumido todo. O sea, es decir, necesitan 10 planetas al año para vivir. Y esto es la economía que tenemos, es la economía que hemos visto en la caja de esos señores directivos, ¿no? Con sus gráficos para arriba, mientras tanto el planeta pues, se va para abajo, ¿no? Luego tenemos lo siguiente, ¿no? La crisis ecológica. Según el Centro de Estocolmo para la Resiliencia, hay 7 límites, ¿no? En el 2009, de los cuales 3 han sido superados. En el 2015, de 7 límites, hay 4 superados. Y en el 2023, después de todas las promesas de la pandemia, ¿no? Todo el mundo prometía un mundo mejor, todo el mundo prometía que íbamos a ser buenos. Fue como una gran resaca de una noche vieja, ¿no? Cuando prometes dejar de fumar,
querer más a tus hijos y ir al gimnasio, ¿no? Pues básicamente la pandemia, la resaca, pues acabó con que estamos con 9 límites y tenemos 6 ya superados, ¿no? Entonces, digamos que todo esto estamos mirando para otro lado, ¿no? Estamos haciendo un poco la avestruz. Y mientras tanto, pues lo que está pasando en muchas organizaciones, ¿no? Yo esto es como veía, esto viene de una charla que dio el CEO de Fjord, Olof Siverson, hace años, que me hizo mucha gracia, ¿no? Que hablaba de la diversidad, ¿no? De los gallos, ¿no? Había muchísimos gallos y básicamente cuando llega el diseño, cuando llegan los sistemas, cuando llega el proceso de todo esto se convierte en McNuggets, ¿no? Entonces lo que ves un poco es que en muchos sitios, lo lees en LinkedIn, la gente lo que postea, a través de ChatGPT pues nos convertimos un poco en la misma voz, ¿no? Los propósitos son todos iguales, todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo viste igual, toda la música suena igual, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Pero vivimos en un mundo donde digamos que todo está procesado, ¿no? Y lo auténtico, pues parece que raya, que es un riesgo, ¿no? El salirte del guión, ¿no? Entonces, por eso digo muchas veces que nos hemos convertido un poco en McNuggets, ¿no? Hemos pasado digamos, de la diversidad, ¿no? De las diferentes voces, que no es que las hubiera antes mucho, pero en este momento sí que a través de la inteligencia artificial y todo el mundo hablando de lo mismo, de las mismas modas, cada vez más rápido y cada vez de una manera más, digamos, dramática, ¿no? Pues estamos convirtiéndonos en una especie de commodity, ¿no? Y lo que tenemos aquí un poco es estos dos modelos, ¿no? Por un lado, tenemos los señores de la caja con el entorno en llamas, que hacen culturas degenerativas, donde pasamos de lo extractivo a lo verde, y cuando hablas de sostenible realmente es jugar al empate, ¿no? Porque vamos perdiendo por goleada. Lo sostenible no existe hoy en día, ¿no? Tenemos que pensar en el otro lado, esa gran vía imposible, ¿no? Con vegetación y un río en medio porque no hay coches y no hacen falta, ¿no? Un mundo regenerativo, ¿no? Entonces, parte del trabajo del diseñador en este momento se basa también en reimaginar los sistemas, no simplemente reimaginar productos y servicios o hablar de herramientas, ¿no? Entonces, el caos, que es un poco lo que estamos viendo, es una parte del proceso necesaria, muy incómoda, porque a nadie le gusta estar en una zona donde no controla, y sobre todo fértil. Entonces, no estamos hablando de nada nuevo, ¿no? Básicamente, el caos, el orden y los ciclos de renovación están en todas las culturas de siempre, ¿no? No sabemos qué ha pasado en este momento con el mundo occidental, que el caos le tenemos pánico, ¿no? Se convierten en crisis brutales con muchas bajas, muchas víctimas, ¿no? Y mucho dolor, ¿no? Entonces, básicamente en todas las culturas, en la India, en Egipto y Grecia, en China o la antigua Roma, siempre se hablaba de un mundo en transición continua, ¿no? Estaban acompasados con los ciclos naturales. Y un poco el diseño se ha ido pegando al otro mundo, ¿no? Ese mundo lineal donde digamos que básicamente se trata de apuntalar el modelo antiguo, ¿no? Entonces, están haciendo un diseño que está pensando en crear ese nuevo mundo, ¿no? Pero las herramientas aún están, pues eso, verdes, ¿no? Entonces, el caos, cuando hablamos de él, el caos desatado, como yo lo llamo, es el destructor de lo establecido, ¿no? El creador de lo posible, el fin y el principio, crisis y oportunidad. Y en su presencia, las estructuras se desmoronan, los mapas se desdibujan y el miedo a lo desconocido nos empuja a tomar atajos ante lo insoportable de la incertidumbre. Y la maestría no está en controlar el caos, sino desarrollar la capacidad de prosperar en él. Porque siempre vamos a vivir en un caos. Si no es en lo personal, será en lo profesional, si no será a nivel social, a nivel climático, siempre va a haber algo en lo que no tengamos la sensación de control, ¿no? Por eso es importante desarrollar esa capacidad de prosperar en eso que parece ser un desorden que no controlamos. Entonces, Carl Jung decía en su momento, ¿no? Que en todo caos hay un cosmos y en todo desorden un orden secreto, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo del bombero entrando en el fuego, ¿no? Lo que para nosotros es un caos absoluto y es pánico, para esta persona es su entorno de trabajo, ¿no? Puede haber los patrones, puede haber el orden secreto que le permite avanzar entre las llamas, ¿no? Para rescatar al gatito o para apagar las llamas o para rescatar a alguien, ¿no? Entonces, digamos que hay gente que está preparada para ver ese caos, ¿no? Hay gente que ve en ese desorden para nosotros, ven patrones, ven complejidad, ¿no? Que es la gran diferencia entre caos y complejidad. Entonces, el orden y el caos, para mí esto viene de una exposición que viene en el 2013 en CaixaForum, que se llama Maestros del Caos, que me dejó impresionado, porque me di cuenta que mi trabajo era pasar entre orden y caos, ¿no? Vivía un poco entre los dos mundos, ¿no? Como diseñador, se acercaba un cliente que su ciclo se había terminado, que tenía que plantear una nueva, digamos, alternativa, nuevos productos, entender el mundo de otra manera, todo estaba cambiando. Entonces te llamaban y tu trabajo era acompañarle durante un proceso, ¿no? Y siempre he dicho que el entregable de un proceso de diseño no es el customer journey o las interfaces o el sistema de diseño, es la persona. Tú acompañas a la persona durante ese proceso de incertidumbre y de definición, ¿no?
y lo que haces es entregarle en una situación nueva. Entonces te conviertes en una especie de acompañante, ¿no? Entonces tu trabajo es acompañar a las personas cuyo orden antiguo se ha ido, que se encuentran en un caos y a través de tu proceso, como eres bombero y has visto ese proceso varias veces, pues desarrollar esas, digamos, habilidades pues para controlar y para dejar al cliente en ese nuevo espacio, ¿no? Entonces, todo viene también, digamos, de un concepto que a mí me fascina. Os recomiendo que lo leáis, porque si lo leéis os va, supongo que encantar, ¿no? Que se llama liminalidad, ¿no? Y es en los rituales, ¿no? Es el estado intermedio de un rito de paso, ¿no? En el que alguien ha dejado atrás su identidad anterior, pero aún no ha adquirido una nueva, ¿no? Y es un espacio ambiguo, incierto y potencialmente transformador. Esto viene de los rituales, ¿no? De Van Gennep, por ejemplo, que era un antropólogo, cuando estudiaba los ritos de paso, hablaban de, por ejemplo, de cuando tú iniciabas el ritual del matrimonio, ya no estabas soltera, pero todavía no estabas casada, ¿no? Había un momento de separación en el cual se producía una serie de rituales, tu orden cambiaba y te reincorporabas a la comunidad ya como pareja, ¿no? Como pareja, como matrimonio. Entonces la comunidad te recibía con arroz, ¿no? Celebraba tu transformación, ¿no? Entonces, la liminalidad también se aplica a otro tipo de estados, ¿no? Por ejemplo, una empresa que ya no puede competir en su mercado, pero no sabe qué hacer, no sabe a qué futuro migrar, ¿no? Entonces, como no pueden soportar esa incertidumbre, acuden a atajos, ¿no? En mi época era meter millennials, era la transformación digital, ahora es poner un chatbot, es poner pequeños, digamos, placebos, ¿no? También un equipo que pierde a su líder, pero no ha redefinido su cultura, o un adolescente, un migrante, un paciente del que le diagnostica una enfermedad grave, alguien que se está separando. Ya no son quienes eran, pero aún no saben quiénes serán. Y esto es la liminalidad, ¿no? Es este espacio, digamos, de miedo, pero también de posibilidad. Entonces, en esa exposición se hablaba mucho, pues eso, del caos en el mundo, como el mundo es un orden imperfecto y tienes que asimilarlo, ¿no? A veces hay que mirar a ese desorden, ¿no? Cómo se manifiesta el mal, ¿no? Lo vemos en la televisión, en muchos sitios, ¿no? En redes sociales, vemos cómo la humanidad tiene esa parte que cuando la gente habla de hay que humanizar el planeta, digo, cuidado, ¿no? Con lo de humanizar, porque el humano cuando se pone a hacer mal lo hace, pero que muy bien, ¿no? Y luego cómo damos sentido y nos adaptamos a este mal, a este desorden, a esta imperfección, ¿no? Entonces, el dominio del caos lo que hace es ver cómo la cultura integra el mal, ¿no? A través de rituales, de integraciones, y luego cómo aparece una serie de seres liminales o mediadores que lo que hacen es, pues eso, poner orden, ¿no? Ayudar mediante rituales o mediante, digamos, procesos, ¿no? A recuperar ese orden, ¿no? Y por último, la catarsis y la transformación, ¿no? Que es la manifestación de lo reprimido. Los bacanales, los carnavales, lo que se hace es que se suspende el orden cósmico, es decir, no hay jerarquías, es todo informal, y básicamente, pues cuando empecé a trabajar en diseño, vi mi trabajo en estos tres bloques, ¿no? La catarsis de transformación, ese carnaval, por ejemplo, es un taller, ¿no? El confeti y esa especie de rotura de jerarquías son los postes, ¿no? De colores que salen volando por los aires, ¿no? Pues básicamente el trabajo de un cambiador o un transicionador, no diría transformador, sino alguien que ayuda y que acompaña en el viaje, se basa en estos tres bloques, ¿no? Y básicamente, pues eso. Al final, este es el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, que se basa en el modelo del duelo, ¿no? Se aplica mucho a la gestión del cambio. Y básicamente lo que tenemos es un proceso que es un valle de dolor, de miedo y de incertidumbre, ¿no? Y es un espacio liminal, ¿no? Donde lo antiguo se ha ido y no va a volver y lo nuevo no ha llegado, ¿no? Entonces, en ese proceso puedes fracasar y quedarte para siempre hundido en ese proceso, o bien lo que puedes hacer es, a través de la comunidad, porque los momentos liminales, los rituales normalmente se celebran en comunidad, pues lo que tenemos es que nos reincorporamos y vamos digamos, nos transformamos, ¿no? Y esto pasa con organizaciones, con personas, con sociedades, etcétera. Y podemos decir, por lo que estamos viendo ahora, es que estamos en un momento liminal de la sociedad. Siempre lo hemos estado, pero ahora suena como que más. Entonces, la liminalidad, el truco está en permanecer, ¿no? Porque genera mucha ansiedad, ¿no? Eso le pasa mucho a las empresas. No soportan el permanecer en la pregunta, ¿no? Y no basta con optimizar lo existente, hay que imaginar lo posible, ¿no? Luego aparecen señales caóticas que son en realidad mensajes del sistema. Esto no va bien, ya te lo dije, ¿no? Básicamente empezamos a ver, no hay que mirar mucho, ¿no? Para ver el problema climático que hay y que las empresas no están haciendo nada y que nosotros seguimos trabajando para esas empresas manteniendo lo que hacen, ¿no? Miramos para otro lado, ¿no? Pero el sistema nos está enviando señales que parecen caóticas. Vemos una guerra, vemos migraciones, vemos cosas. Son señales del sistema que está hablando, ¿no? Esos son esos ya te lo dijes que acabarán en una crisis posiblemente difícil de gestionar, ¿no? Entonces, lo importante
es saber sostener la ambigüedad, ¿no? Porque son los únicos que pueden leer los patrones emergentes, ¿no? Estar cómodos en esa ambigüedad, en esa incertidumbre, es lo que hace que podamos interpretar y podamos decidir mejor, ¿no? El tomar atajos es una solución típica, ¿no? Cuando tenemos un problema, buscamos rápidamente un atajo y con eso además nos decimos que somos ejecutivos, ¿no? Presumimos de que estamos orientados a la acción. Muchas veces es mejor parar, mirar, sentir y pensar, ¿no? Entonces los seres liminales, y esto es un poco lo que yo me sentía, porque yo estudié Derecho, pero nunca fui diseñador, pero diseñé, nunca fui una persona de negocio, pero hablaba de negocio y hacía estrategia. Entonces mi truco era estar en el medio, ¿no? Cuando estaba hablando con gente de diseño era más de negocio, cuando estaba hablando con gente de negocio era más diseñador, era más creativo, ¿no? Entonces al final me convertí en una figura ambigua e inclasificable, ¿no? No diría que entre humana y divina, porque de divino no tengo nada, ¿no? Ni mediador entre el bien y el mal o entre lo sagrado y lo profano, pero básicamente mi trabajo ha sido siempre mediar entre diferentes conversaciones, diferentes vocabularios y diferentes culturas, ¿no? Y esto es un poco lo que hacen pues, los psiconautas, artistas, chamanes, los payasos sagrados y también los hackers y los creativos, ¿no? Básicamente los emprendedores también hacen esto, ¿no? Lo que hacen es mediar entre una necesidad que hay en la sociedad en transformarla en algo que se convierte en una solución, ¿no? En algo que tiene valor. Entonces, uno de los temas, partiendo un poco del modelo de caos de liminalidad y del ser liminal, ¿no? Esa especie de intermediario entre el caos y el orden, ¿no? Es que es necesario reimaginar los retos y las herramientas, ¿no? En este momento, esto es lo que nos encontramos cuando hacemos diseño, ¿no? El diseño pues, que tenemos es lineal. Hablamos mucho del swiggle, que es esta forma que al principio es caótica, pero luego acaba en un producto y un servicio, pero esto es antiguo ya, ¿no? Nos dan un brief y al final es que quiero vender más o quiero que mis clientes me quieran o quiero innovar, ¿no? O quiero meter ChatGPT en mi organización. Básicamente, todo acaba en un producto y un servicio, ¿no? Y muchas veces no es necesario. Y los métodos, todos los que usamos, se basan en acabar con productos y servicios. Entonces, el modelo es que hay una cosa que se llama diseño aguas abajo o downstream, que es decir, cuando tengo el brief, empiezo ese proceso de diseño que acaba en producto y servicio, pero luego está el upstream o aguas arriba, que es la complejidad, que es lo que para muchos es caos, ¿no? Que son los retos sistémicos, las misiones, ¿no? Que es el caos, que es buscar la conexión entre puntos pues, para identificar nuevas oportunidades, ¿no? Y ese es un poco uno de los temas que estamos viendo en muchas organizaciones, que usan design thinking en este entorno donde no funciona, por ejemplo, ¿no? O procesos de diseño y de workshops que no, las herramientas no están preparadas para incorporar a stakeholders diferentes, ¿no? Entonces, nos encontramos con esta especie de rotura entre los dos mundos, ¿no? Uno que dice que le gusta el caos y el desorden, la investigación, entender a los usuarios, la sociedad, pero realmente cuando lo llevamos a los retos actuales sociales no tiene las herramientas ni la narrativa, ¿no? Entonces, son estas dos partes, ¿no? Por un lado, el diseño aguas abajo, ¿no? Que está centrado en humanos, y cuando hablamos de humano es un consumidor, ¿no? No es un humano como tal, no es un ciudadano, no es un padre o madre de familia, no es un profesor, son consumidores, ¿no? Y lo que hace es resolver problemas, ¿no? Que terminan producto, servicio o experiencia. Y estamos hablando de diseño de producto, servicios, el agile, design sprints, todo esto es para acabar haciendo productos. Y por otro lado está el diseño aguas arriba o upstream, ¿no? Que es sistémico, es complejo. Tiene en cuenta los humanos y los sistemas que habitan, es decir, los humanos y los no humanos, la vida, el ecosistema, la sociedad, etcétera, ¿no? Y lo que trata aquí es encontrar y embarcar problemas, ¿no? Retos sociales, ambientales y organizacionales. Son métodos abiertos, los otros son cerrados, son cajas. Te vendo un sprint, te vendo un sistema de diseño. En este caso estamos hablando de resolución creativa de problemas, pensamiento de sistemas, creación de sentido, que es súper importante cuando estás navegando la complejidad, y luego la exploración, la co-creación, ¿no? Que es un poco lo que hablamos de esa liminalidad, esa incertidumbre se resuelve en comunidad, se resuelve co-creando, colaborando. Entonces, lo que tenemos aquí es, digamos, las diferentes capas de diseño. Yo he trabajado prácticamente en todas, ¿no? La parte downstream es interfaces, diseño de servicios y organizaciones, que es el negocio, y luego poco a poco empieza a llegar a cosas mucho más complejas, ¿no? Empiezas a llegar a la economía, a la sociedad, al medio ambiente, los recursos naturales, o sea, todo tiene consecuencias, ¿no? Cuando hacemos una interfaz, pasó con Uber, ¿no? Estaban arreglando una persona que odiaba los taxis, lo que dijo, tengo el libro por ahí, toda la historia, no es lo que cuentan las consultoras, ¿no? Que odiaba los taxis y quería ir limusina por San Francisco, ¿no? Y lo que hizo fue crear una interfaz, consiguió esas limusinas y consiguió que la gente lo usara. Y a través del servicio, a través de la organización y a través, replanteó la industria, replanteó la economía,
hizo un impacto social donde tuvo problemas y choques con taxistas y modelos de empleo. Estamos hablando de la uberización, ¿no? Que hablaban compañeros míos de consultoría. Hay que uberizar la banca, ¿no? El Uberbanker hablaba un compañero, ¿no? Y decía que despedir a todos los empleados de banca y darles un tablet y que fueran vendiendo por los bares, ¿no? Eso es lo que ha pasado con una interfaz, ¿no? Una interfaz que soluciona un problema latente en la sociedad y genera básicamente un impacto pues, en dominó a muchos otros sectores y personas, ¿no? Entonces, el diseño downstream lo que hace es mejorar lo que se ve y el diseño upstream cambia lo que lo causa. Entonces, es lo que hablamos. Cuando hablamos de diseño, un buen botón no salva un mal sistema, ¿no? Muchas cosas que estamos diseñando ya están rotas. Lo que estamos haciendo es maquillar, ¿no? Pero un buen sistema sí puede evitar que necesitamos ese botón. Y para mí esa es un poco la gran diferencia, ¿no? Que estamos diseñando downstream y que estamos diseñando botones y estamos diseñando sistemas, pero no estamos cuestionando, ¿no? Y es lo que yo aquí reclamo. Entonces, cuando hablamos de orden secreto, que hablaba Carl Jung, el diseño es una herramienta de mediación entre mundos, ¿vale? Entonces tenemos aquí dos mundos, ¿no? Este es Jano, el primer dios de los romanos. Jano es January, que es enero. Janitor, que es puerta, ¿no? El portero. Y básicamente era el dios de las transiciones en Roma. En enero es el primer dios que se celebra. Y lo que tiene son dos caras. Una que es madura, que mira al pasado, y otra que es joven y mira al futuro. Entonces era el dios de las transiciones y había un templo que tenía las puertas cerradas cuando Roma estaba en paz, ¿no? Y cuando estaba en guerra tenía las puertas abiertas. Básicamente estaba todo el rato abierto, ¿no? Y lo que hacían era simplemente pues, celebrar cada año, ¿no? Esa transición, ¿no? Se encomendaban los matrimonios, en los puentes, en las puertas. Si vais a Roma, enfrente del Teatro Marcelo está la puerta de Jano, ¿no? Que se ve ahí a lo lejos, está vallada, no se puede entrar, pero es la puerta de Jano, que es donde se ve todo, digamos, el modelo de puerta, ¿no? Entonces, el pasado tiene lo bueno, porque todo el mundo dice que el pasado, que hay que quitarlo, ¿no? El pasado hay tradiciones, hay sabiduría, hay estabilidad, memoria, raíces, y hay cosas que merecen ser conservadas. No todo hay que romperlo, ¿no? Como vienen diciendo los amigos Silicon Valley y compañía, ¿no? Con los que yo admiré muchísimo cuando empecé a trabajar. Y ahora me parece increíble, ¿no? Que se hayan cambiado ellos tanto, ¿no? Porque, bueno, como digo yo, es gente que tiene problemas de socialización, ¿no? Y luego está el futuro, que es la experimentación. Todos queremos sorpresas también, queremos probar cosas nuevas, queremos aprender, queremos cambiar, queremos una visión, queremos alas, ¿no? Queremos volar, ¿no? Y queremos evolucionar y tomar ciertos riesgos, ¿no? Entonces tenemos lo que merece ser conservado y lo que merece ser creado. Y en medio está la consciencia presente, que es ese espacio liminal de posibilidad, ¿no? Donde tienes que evaluar de manera, como decimos, consciente en el sentido de que por qué hay que innovar por innovar, ¿no? ¿Por qué hay que hacer las cosas con inteligencia artificial? Porque sí, ¿no? ¿Por qué el blockchain cuando lo puedes hacer con un Excel muchas veces, ¿no? Que lo hemos visto en algún caso. Entonces, lo que hablamos es, hablando de esos patrones, ¿no? Que hay diferentes niveles de control e incertidumbre, ¿no? Y normalmente la gente, cuando hablamos de gestión, es aquellos hombres que vimos en la caja al principio, creen que viven en el lado de la izquierda, ¿no? El orden y gestión, ¿no? Que es determinismo, variabilidad controlada con los business case, con esos frameworks donde todo el mundo funciona como si fueran robots, ¿no? Luego empieza la incertidumbre probabilística, luego empieza el futuro múltiple, y aquí empezamos a hablar de posibilidades, la tensión adaptativa, pueden pasar muchas cosas y estamos preparados, un caos direccionado, y luego la catástrofe, ¿no? El caos radical que necesitas estabilizar pues, para recuperarte, ¿no? Pero básicamente nos movemos un poco entre diferentes niveles de incertidumbre, tanto en nuestra vida personal como en la vida profesional o la social, ¿no? Y lo que estamos viendo en este momento es que ciertas cosas están en la parte determinista, si hago esto, pasa esto otro, y otras partes no tenemos ningún control, ¿no? El problema es que queremos aplicar modelos de la izquierda a lo que es el caos de la derecha, ¿no? Y no funciona así. Entonces, si hablamos de procesos de diseño, hay un modelo, que se llama el modelo de tres horizontes de Bill Sharp, que habla de tres horizontes, ¿no? El modelo habla del H1, que es el business as usual, que es todo lo que tenemos hoy, ¿no? Que es un poco aquel mundo que en parte pues necesita ser retirado. En muchos casos, no solamente retirado, sino también celebrado, ¿no? Mucho de lo que tenemos ahora que criticamos también ha tenido su cometido y su función, ¿no? Pareció una buena idea cuando empezó y ayudó a muchas personas pues, a salir de la pobreza, ¿no? Entonces, el H1 tiene su parte que hay que retirar porque ya ha terminado su cometido y hay partes que hay que conservar, ¿no? El H3 que vemos abajo es las semillas del futuro. Son pequeñas señales que nos dicen que algo va a pasar en el futuro, ¿no? Que tenemos que alimentar, que es lo que merece nacer, ¿no? Y en el medio se produce ese espacio liminal, que es la tensión entre el H1 y el H3, ¿no? Entonces, en ese espacio es donde se convierte las tensiones que estamos viviendo, ¿no? Está
La gente que tiene muchísimo que perder y poco que ganar, que curiosamente son esas personas que veíamos en aquella caja de cristal, ¿no? Cuanto más tienes que perder, obviamente. Y luego está ese nuevo mundo, ¿no? que trata de nacer, ¿no? Entonces, ahí se produce todo lo que vemos de monstruos, ¿no? De greenwashing, de mover los objetivos de sostenibilidad, de hablar de, por ejemplo, pues tenemos Meta, ¿no? Todo el tema de adicciones y tal, que lo saben perfectamente y lo están tapando, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren conservar su H1, ¿no? Y crear su propio H3. Entonces, el business as usual es un modelo que era el que hablábamos antes, ¿no? Que es, digamos, en este momento ayudó a la vida, pero en este momento es incompatible con la vida. Las semillas del futuro, pues es la imaginación, son las señales, ¿no? ¿Cómo podemos vivir? Se va a urbanizar el planeta. ¿Cómo podemos vivir todos en sociedad con una calidad de vida y con una igualdad, ¿no? Y en medio tenemos la transición, ¿no? Que puede ser ordenada o puede ser muy caótica, ¿no? Que es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Las renovables, que si los apagones, que si las nucleares, hay intereses políticos. ¿Por qué? Porque no hay visión sistémica, siempre se buscan culpables. Entonces, al final, si lo miramos, por ejemplo, en modelos de diseño, aquí tenemos como 4 modelos, por ejemplo, en temas de ciudad, ¿no? Por un lado, el H1 sería optimizar, que es lo que vemos por todas partes, ¿no? En Madrid hay más tráfico que nunca. Se habla de peatonalizar, pero estamos optimizando el vender más coches. Lo que pasa es que pasamos a un H2, que son los placebos, ¿no? Vale, va a haber mucho tráfico, los barrios van a estar rotos en principio, por carretera, va a haber alquitrán y te vas a comer restos de rueda a saco, ¿no? Pero va a ser coche eléctrico, ¿no? Entonces aquí tenemos empresas que hacen greenwashing, certificados verdes en fast fashion, que es todo simplemente una especie como de placebo para mantener ese H1, que es el modelo de negocio que tienen, ¿no? Luego tenemos la transición, que ya es más valiente, ¿no? Que son experimentos, son los emprendedores, ¿no? Y luego tenemos la transformación, que es ya cuando todo cambia, ¿no? Entonces, básicamente, al final, digamos que nos movemos en este tipo de trabajo. Normalmente lo que nos paga los sueldos, diríamos que al 90% de las personas, es el H1 y el H2 menos, ¿vale? De siempre. Es muy difícil hoy por hoy porque no hay negocio y el dinero es cobarde, ¿no? El dinero va donde hay retorno inmediato y fácil, ¿no? Entonces, el H1 y el H2, pues en todas estas agencias que hablan de sostenibilidad, pero por otro lado están vendiendo pues porquería, ¿no? Todas estas empresas que hablan del planeta mejor, pero luego realmente están pues eso, intoxicando a personas y el hábitat, ¿no? Entonces, el diseño de aguas arriba lo que plantea es pensar en sistemas, replantear las preguntas y encontrar los retos, ¿no? No simplemente decir, mi problema es que no vendo. No, el problema es que a lo mejor no tienes que vender y a lo mejor hay alternativas a eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos en diseño de sistemas, hablamos digamos, en conexiones, ¿no? En relaciones, ¿no? Y tenemos, pues eso, el mercado de la vivienda, porque, ¿qué está pasando? El mercado de la energía, ¿no? El mercado de la alimentación. Son sistemas complejos donde la interacción de digamos, un actor en un espacio puede generar efectos dilatados en el tiempo y en el espacio que no somos capaces de prever, ¿no? Luego se buscan culpables, ¿no? Siempre se busca culpables fáciles, ¿no? Para decir, es por culpa de, ¿no? Y esa es la visión sencilla, porque al final, por sesgos humanos, ¿no? Nos cuesta mucho pensar en la complejidad de los sistemas. Nos gusta mucho el atajo, ¿no? Entonces siempre buscamos un chivo expiatorio cuando hay un problema, ¿no? Entonces, lo que decíamos, en contextos caóticos e inciertos, las causas no son lineales y las soluciones no son obvias, ¿no? Y las consecuencias se desplazan en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, el pensamiento sistémico no busca culpables, sino que tratamos de ver patrones, estructuras y bucles de retroalimentación que explican cómo y por qué emergen los problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de transición energética, podemos decir, por ejemplo, que sí, que el petróleo fuera, pero si imaginemos que se acaba hoy de golpe, ¿qué pasaría? ¿No? Eso habría que pensarlo. Sistémicamente, si acaba todo esto de golpe, tal y como deseamos muchos, ¿no? O pueden desear personas, ¿no? Al final lo que tenemos son las consecuencias, un dominó de cosas que suceden, ¿no? Entonces, el pensamiento sistémico no busca culpables, sino entender el sistema y por qué se mueve de la manera que se mueve y cuáles son los propósitos e incentivos. Entonces, por ejemplo, tenemos arquetipos de sistemas, ¿no? Todo esto que veis aquí, pues son modelos de por qué, básicamente, pues por qué, por ejemplo, los países contaminan sin pensar en el otro, ¿no? Se llama tragedia de los comunes, ¿no? La consultoría, el arquetipo es desplazar la carga, adicción. Subcontrato a una consultora toda la solución de mis problemas y al final me hago adicto a esa empresa. Y cada día soy más adicto a esa empresa, ¿no? Y no desarrollo capacidades. Las soluciones que fallan, pues lo típico, hacer dieta de golpe para luego volver a engordar porque no hay un cambio fundamental, ¿no?
Con crecimiento y desinversión, pues lo que está pasando, por ejemplo, en servicios públicos. Los servicios públicos son muy malos, como son muy malos no invierto, como no invierto son muy malos, como son muy malos no invierto, y al final lo privado es lo que funciona mejor. ¿Por qué? Porque al final son los que están haciendo beneficio, ¿no? Entonces pasa lo mismo en iniciativas de innovación, ¿no? Cuando una iniciativa está regada con presupuesto y empieza a crecer y a tener esa especie de, digamos, de bucle o de círculo virtuoso, pues lógicamente el resto de iniciativas se quedan en la sequía cuando a lo mejor tienen un potencial, ¿no? Entonces, son sistemas, ¿no? Morir de éxito es cuando llegas al límite de tu capacidad, y la escalada, básicamente, pues lo que tenemos en guerras de precios, lo que tenemos en guerra, básicamente lo que es yo más y tú más, ¿no? Básicamente. Entonces, son arquetipos que funcionan dentro de un sistema, ¿no? Y esto, por ejemplo, es dentro del curso que estamos haciendo, pues eso tenemos un arquetipo, cómo funciona, ¿no? Tenemos unas fichas, ¿no? Que lo que vemos es, tratamos de explicar que la gente identifique en qué arquetipo de sistema se encuentra, que son como pequeñas moléculas dentro de un sistema muchísimo más grande y complejo, ¿no? Y que vean cuáles son las posibles causas, los síntomas, que les hagan preguntas. El arquetipo o el sistema habla, normalmente te habla, te dice cuál es mi problema, qué me duele, por qué me pasa, quién genera esto, cuáles son los incentivos. Entonces, en cada arquetipo tiene su pequeño, digamos, roadmap, su playbook, ¿no? Entonces, a partir de ahí puedes detectar cómo intervenir, ¿no? Entonces, para hablar de sistemas, la pregunta sería ¿qué podemos aprender de un estornino? ¿No? Entonces, los sistemas son sistemas complejos, sobre todo. Lo que vemos como caos, al final hay una especie, digamos, de sistema complejo. Y lo que hay es una interdependencia, ¿no? Se componen de múltiples componentes interconectados e interdependientes que interactúan de formas dinámicas impredecibles. Hay una emergencia, ¿no? Es decir, la interacción, que normalmente son interacciones muy sencillas, o sea, la interacción que hay entre una banda de estorninos, las reglas son muy básicas, ¿no? Pero la interacción entre todos los sujetos genera una serie de propiedades emergentes que por separado no pueden tener jamás, ¿no? Y luego normalmente se basan en biología, ¿no? Biología, matemáticas, sistemas sociales, etcétera. La economía, por ejemplo, se ha visto como una máquina de reglas y realmente lo que es más bien caótica o compleja, ¿no? Hay una serie de patrones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consultoría, por ejemplo, o de diseño, nos basamos mucho en crear esas cajas, ¿no? De esos procesos donde todo el mundo funciona muy bien. Los usuarios te contestan lo que piensan de verdad cuando haces investigación, cuando lo testas todo funciona bien, cuando haces la gestión del cambio todo el mundo participa y todo el mundo adora el cambio, pero no es así, ¿no? Son sistemas complejos, ¿por qué? Porque hay seres vivos que tienen razón, tienen intereses, incentivos y mucho que perder y poco que ganar en muchos casos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistemas, hay un libro que se llama Pensando en sistemas de Donella Meadows, ¿no? Que escribió sobre los límites del crecimiento con el, digamos, ¿cómo se llama? De Roma. Bueno, entonces dice que es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos, personas, células, moléculas o lo que sea, interconectados de tal manera que producen su propio patrón de comportamiento a lo largo del tiempo. Un sistema debe constar de tres tipos de elementos. Elementos, interconexiones y una función o propósito. Y los propósitos se infieren del comportamiento, no de la retórica ni de los objetivos declarados. Y aquí una pequeña nota a los propósitos de las empresas de un planeta mejor, un mundo mejor, o un mundo más justo, etcétera, ¿no? Al final eres lo que haces, no lo que dices, ¿no? Entonces el propósito se infiere del comportamiento, de las acciones, del verbo, no de la retórica, ¿no? O del marketing. Entonces, el propósito de una compañía, al final, en muchos casos, cuando vemos estas empresas que están en el H1 hablando de sostenibilidad y realmente no están aplicando ese comportamiento no real, lo que están haciendo es propósitos sobrevivir, ¿no? Sobrevivir a ese mundo que viene donde ellos no están preparados para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de simplicidad y complejidad, pues tenemos aquí ejemplos, ¿no? Pasamos de un estornino, un coche, una hormiga o una persona, ¿no? Entonces cuando vamos agregando, se va generando una serie de patrones, ¿no? Entonces pasamos de componentes sueltos que van generando una especie de autoorganización en pequeños grupos, esos pequeños grupos generan estructuras de control, se hacen jerarquías y luego emergen los patrones, ¿no? Y de esta manera vamos viendo cómo vamos pasando de un modelo donde va todo por componentes aislados, ¿no? A un modelo de sistemas complejos que lo que hacen es que interrelacionan y tienen interdependencias, ¿no? Y básicamente cuando trabajamos en consultoría, cuando trabajamos en modelos de gestión del cambio, no trabajamos con esto, ¿no? Se trabaja con un modelo que es top-down, entran unos señores consultores con los directivos y lo que hacen es normalmente deciden cuál va a ser el cambio, cuál es el modelo de negocio, el plan financiero,
salen de la habitación con los PowerPoints y empiezan a dar martillazos para que la gente cambie, ¿no? O sea, no hay participación. Entonces, no es gestión del cambio, es imposición del cambio, ¿no? El cambio, cuando trabajas desde el diseño y tienes ese espacio estratégico, ese espacio de conversación y esa facilitación de lo complejo, es diferente, es bottom-up, ¿no? Es decir, es colaborativo. El propio proceso incluye a las personas, ese espacio liminal que hablábamos de la comunidad, de la co-creación, y lo que hace es que las personas son partícipes en la creación de ese cambio, ¿no? Y hacer esto da mucho miedo a los que están arriba, ¿no? Porque se les puede ir un poco el poder, ¿no? Entonces, al final, lo que planteamos aquí es que estamos viviendo en un mundo complejo y las herramientas que tenemos están pensadas para un mundo, en teoría, que es más lineal, ¿no? Que es más controlado, que estamos pensando en cajas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de movilidad o de automoción, uno es quiero vender más coches, que ahora son eléctricos, pero quiero vender más coches. Otro es debo vender coches, ¿no? Estamos hablando de un problema social, de movilidad, de acceso, de accesibilidad, de economía. Estamos hablando de muchísimas cosas. Entonces, cuando hablamos de un modelo, digamos, basado en la complejidad, no estamos planteando cómo optimizar un funnel de ventas o cómo hacer una aplicación para gestionar un coche, ¿no? Estamos hablando de diferentes modelos de acceso, diferentes modelos de interconexión entre iniciativas, ¿no? Y se trata de mirar el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, una cosa que es clave para todo esto es, al final, es buscar cómo trabajar entre polaridades, ¿no? Entre los opuestos, porque siempre que vamos con una cosa tendemos a hablar de lo contrario, ¿no? Y en este mundo que vivimos ahora todo es como opuesto, ¿no? Y yo llevo muchos años pues escuchando, tenemos que pasar de la transacción a la relación y tenemos que pasar de la jerarquía a la red. Y de repente ahora es de la red a la jerarquía, ¿no? Que es lo que ha pasado en Facebook y en todos los, digamos, los oligarcas tecnológicos, ¿no? Que básicamente se han convertido en una jerarquía, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es que al final en toda relación hay transacciones y en toda transacción hay una relación, aunque dure un microsegundo, pero hay una relación, ¿no? Entonces la idea es cómo vivimos cómodos dentro de la contradicción, dentro de las polaridades, ¿no? Y cómo la habitamos como una zona de confort. Que me espanta por eso lo he puesto en comillas, me espanta la expresión zona de confort. Entonces, volviendo otra vez al mundo oriental, ¿no? Al mundo antiguo, ¿no? El yin y el yang, al final lo que hace es que es en el blanco hay negro y en el negro hay blanco, ¿no? Hay una interdependencia, un cambio de ciclo, una impermanencia, ¿no? Las fuerzas opuestas son complementarias. La noche necesita el día y el día a la noche, ¿no? El equilibrio es dinámico, hay una transformación constante. ¿Y por qué en China, por ejemplo, el mito dice, ¿no? Que los chinos llaman a la crisis oportunidad, porque la crisis es lo que termina para algunos y es un nuevo comienzo para otros. Y para los que terminan, lo pueden convertir en oportunidad si lo ven como un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, cuando estamos en una crisis personal, de salud, económica, profesional, todo lo que vimos al principio de la charla, al final podemos hacer dos cosas. Pasar esa transición, ese espacio liminal, como un espacio de crecimiento y oportunidad y aprendizaje, quedarnos muertos ahí, o bien pues negarnos, ¿no? Quedarnos un poco no dejando ir lo que se tiene que ir. Y básicamente cuando pensamos en esto, lo que tratamos de hacer es ayudar a fluir con el cambio, ¿no? De una manera pues amable y natural. Y eso es un poco lo que vemos que en las empresas les está costando muchas cosas, ¿no? Porque la gente tiene mucho que perder, ¿no? Y no les ofrecen tampoco alternativas ilusionantes. Por eso todos estos discursos del sector industrial de la desesperanza, ¿no? Entonces, lo que decíamos, al final tenemos el modelo tradicional que tengo un problema que resolver, un problema, un plan, elijo la opción B, que es la mejor, con un benchmark, y el problema, la polaridad que gestionar, tenemos un polo A y un polo B, que teóricamente son opuestos, pero realmente lo que vemos es que están interconectados, que se necesitan, son interdependientes, ¿no? Entonces, no hay una solución, solo navegar. Y esto me lo decía un coach que tuve. Yo soy incoachable, por cierto, he tenido como 3 coaches y no hay manera. Pero bueno, hablábamos un poco de libertad y de estar encerrado, que un poco yo entré en la jerarquía, me siento prisionero, me aburro, y en la red pues me lo paso mejor, pero me dijo, vale, pero es que no está bien planteado. ¿Qué es lo que más miedo te da de la jerarquía? ¿No? Y digo, pues estar prisionero. ¿Y qué es lo que más miedo te da de la red? Pues estar completamente volátil. Entonces lo que me decía era, lo que tienes que hacer es gestionar y ir ecualizando. Cuando te encuentres prisionero, te ecualizas hacia la derecha. Cuando te encuentres demasiado libre, tienes que ecualizar hacia la izquierda. Porque si no, lo que haces es que te vas, te rompes, ¿no? Entonces, este es el modelo, ¿no? Lo que decíamos, jerarquía y red. La jerarquía dice que necesitamos centralizar decisiones para escalar. Tenemos hospitales, sistemas de transporte, gobiernos, servicios para todo el mundo, que sería imposible de una manera no centralizada.
Luego, ¿qué pasa? Que cuando se va al lado negativo, parecemos un ministerio, así es imposible innovar. Entonces nos vamos arriba otra vez. Seamos ágiles, trabajemos en squads, ¿no? Vamos a la red. Y cuando pasamos mucho a la red y no hay regulación, se convierte en un caos, ¿no? Cada equipo va por su cuenta y tenemos que volver a centralizar. Básicamente, lo que hacemos es tratar de ecualizar estos dos polos, ¿no? No verlos como opuestos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, soy más bien creativo y caótico, cuando tengo una persona ordenada y encuentro ese yin y yang en medio, generamos una tracción, ¿no? Generamos energía. Si las dos personas no tenemos ese punto, esa tuerca que nos hace funcionar, lo que hacemos es que los convertimos en opuestos. Entonces, la idea de esto, cuando piensas en sistemas, es buscar esos apalancamientos, esos puntos donde conectas los opuestos y se convierten en energía, ¿no? El superracional ingeniero que todo piensa en números y yo que soy mucho más de ideas, de metáforas, pues normalmente estamos llamados a no entendernos, ¿no? Pero si buscamos esa especie de tuerca, ¿no? Podemos crear un sistema dinámico que genere un ciclo virtuoso. Entonces, para cerrar, y yo para esto, al final con los años he creado un modelo de 4 estados, que se basa en los estados de la materia, ¿no? Y que lo uso simplemente, lo he usado en muchísimas empresas, con personas también, en cursos, en mentorías, en todo, pues para navegar diferentes estados de cambio, ¿no? Entonces se basa en dos, ese mismo sistema de polaridades y los horizontes, para mí son más, lo que pasa es que pongo esto por mapearlo con algo conocido, que es los horizontes de Bill Sharp. Por un lado tenemos la explotación de los resultados, ¿no? Y atrás tenemos como filtro toda la parte de Jano antigua, ¿no? El mito fundacional, la historia, el legado, las ortodoxias, cómo ha funcionado todo, ¿no? Y todo en esa parte es lineal, ¿no? Y en el otro lado, que es la exploración y la expectativa, tenemos pues todo lo que viene, la sociedad, la tecnología, medio ambiente, política, economía. Entonces tenemos un lado que es la estabilidad y el otro la volatilidad, ¿no? Y básicamente el truco está en combinar estos dos modelos de pensamiento, ¿no? Que es muy difícil. Si te vas mucho a la derecha, normalmente acabas desintegrándote. No hay condensación de energía, ¿no? Y si te vas mucho a la derecha, pues acabas, pues eso, anquilosándote, ¿no? Pero normalmente yo siempre he dicho que una empresa necesita más la parte derecha, la izquierda, perdón, que la derecha, ¿no? Realmente una máquina, una churrera, como yo las llamo, la churrera funciona sola, básicamente. No necesitas ni liderazgo ni visión. Funciona hasta que deja de funcionar, ¿no? Hasta que se atasca. Entonces, los 4 estados que hablábamos, ¿no? Tenemos el sólido, que es el núcleo de un negocio, ¿no? Que es la parte madura, lo que funciona ya, lo que está sentado, y pensar en las personas también, cómo somos, nuestros hábitos automáticos, cómo funcionamos, cómo vemos el mundo. Lo líquido, que es cómo nos relacionamos o cómo esa parte sólida se relaciona con el mundo en general. Estamos hablando, por ejemplo, un núcleo sólido de una aseguradora, de Mafre o de Sanitas, por ejemplo, puede ser el mismo porque son muy parecidos y regulados. Pero la parte líquida de la experiencia es diferente, porque está la marca, la comunicación, los productos con ciertos matices, ¿no? Entonces hay un poco de variación ahí. Luego la parte gaseosa es un poco, y viene esto por las startups, por ejemplo. Me acuerdo cuando lanzaron Skype o PayPal, lo que hicieron fue montar un sistema gaseoso encima del sólido de otra industria, ¿no? PayPal montó, y de eso porque venían de la nube, ¿no? Montó sobre el sólido de la banca, montó un sistema de pagos que la banca en la parte líquida no estaba cumpliendo, ¿no? O sea, el sistema bancario pues era malo, no, lo siguiente, ¿no? Porque se basaban en benchmarks, pensamiento lineal y pensar que entendían al cliente cuando estaba cambiando, ¿no? Entonces, PayPal y todas las startups que empezaron en lo gaseoso, ¿no? Lo que hicieron fue cuestionar el modelo, ¿no? Y todo lo gaseoso, toda startup realmente necesita pasar al sólido, necesita operaciones, necesita una experiencia, necesita escalar, no necesita quedarse como un adolescente eterno, ¿no? Y luego plasma, que yo lo llamo la magia, que es donde están todas estas tecnologías o estas iniciativas, estas tendencias que no sabemos darle forma aún, ¿no? Que está lo experimental, ¿no? Que está digamos, lo especulativo, ¿no? Que está el futuro, que unos lo pintan distópico, pero la idea es tratar de pintar algo pues, que ilusione, ¿no? Porque si no, al final, el modelo de pintar un mundo que va todo mal, ¿no? Pues al final lo que hace es desempoderar, ¿no? Lo que hace es desmotivar muchísimo, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que pasa, ¿no? Lo que hablábamos del caos antes, ¿no? Si tú cambias de estado, para muchas organizaciones es un poco caótico, porque no lo entienden, pero al final combinan los 4 estados. Y nosotros como personas también, ¿no? Es un poco parte de lo que aplicamos esto a personas, ¿no? Ayudarles a evolucionar creando un plan donde tienes tu parte sólida, tu parte líquida, tu gaseosa y tu plasma, ¿no? Entonces, el problema es que si tú te quedas estancado en uno de los modelos, el sólido te conviertes en una roca fosilizada, ¿no? Burocracia, rigidez, protección, obsolescencia, estatus, miedo a hablar, ¿no? Que pasa en muchas jerarquías, ¿no? No cuestionas, ¿no? Si te quedas mucho en lo líquido, la experiencia, te conviertes en una meba irrelevante, ¿no?
Al final te adaptas tanto que nadie sabe quién eres, no tienes personalidad, ¿no? Entonces, reaccionas sin rumbo porque eres muy ágil, pero tendrás también un cambio constante, ¿no? Te adaptas a todo el mundo. Y a una persona que quiere gustar a todo el mundo, pues genera desconfianza, ¿no? Si vamos a lo gaseoso, que es la innovación, que son los nuevos productos, que son los nuevos negocios, las nuevas iniciativas, ¿no? Lo que tenemos es un pollo sin cabeza, ¿no? Es caótico, todo es beta, nunca escala nada, todo es una innovación sin rumbo, hay una fatiga. Entonces, tenemos que conectarlo con las otras dos partes, ¿no? Y el plasma, que es más especulativo, es el oráculo utópico, ¿no? Siempre está hablando del futuro, de visiones maravillosas, pero nunca se plasma nada, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es visión sin acción, que lleva el delirio, una estrategia sin base, que es fantasía, y una especulación que da cero impacto, ¿no? Entonces, lo que vengo a contar aquí un poco es que necesitamos combinar los cuatro, ¿no? Necesitamos combinar los cuatro y saber en qué estado estamos en cada uno e ir balanceando pues, según las necesidades para adaptarnos a este mundo de cambios, ¿no? Y aquí tenemos finalmente lo que yo llamaría el diseño total. Y como veis, no he hablado ni sistemas de diseño, ni he hablado de interfaces, ni de UX UI, ni de content writing, ni de nada. O sea, llevo 1000 años trabajando en eso. Lo que he visto ha sido un poco los patrones, ¿no? Los patrones de diferentes oleadas durante más de 30 años, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que decíamos, la explotación y resultados, lo sólido y lo líquido. Uno de los sólidos sería la eficiencia, que es la industrialización del diseño. Cuando hablamos de sistemas de diseño, estamos burocratizando el diseño para hacerlo escalable y reproducible, al mínimo coste. Es eficiencia. Estamos hablando de estándares y plataformas. Y está muy bien, no es que esté criticándolo, pero queremos decir que ya no es diseño, se convierte en una especie de burocracia, un proceso de industrialización, de comoditización, que el siguiente paso es la automatización y desaparición, ¿vale? La parte líquida, pues estamos hablando de adaptación, diseño de servicios, UX UI, estrategia de marca, personalización, es decir, es cómo ese core sólido se relaciona con las personas, que son empleados, ciudadanos, son familias, son proveedores, son clientes, etcétera, ¿no? Si pasamos al modelo, digamos, de la parte de exploración y de expectativas, el modelo gaseoso, que es emergente, es experimentación. Hablamos de prototipos, de MVPs, de test de aprendizajes, de validación del mercado, porque no tenemos todavía un negocio claro o no tenemos una iniciativa que realmente esté aprobada. Y, por último, la última parte, que es el plasma especulativo, hablamos de arte especulativo, que es básicamente tirar de intuición, de creatividad, de esas conversaciones ineficientes, de imaginar, ¿no? de cuestionar. Porque si una persona plasma habla con un sólido, te aseguro que saltan las chispas, ¿no? Aunque a veces, si te dejas rascar, el sólido tiene mucha máscara también, ¿no? Porque mucha gente, siempre he dicho, y hablando en todos los foros en los que estoy, cuando hablas con muchos directivos, te lo dicen, ¿eh? Que no se creen nada del modelo actual y que no nos lleva a ninguna parte, pero que son incapaces de imaginarse otra cosa, ¿no? Entonces, entre ellos se hablan, ¿no? Esos diferentes modelos. Yo, como podréis imaginar, soy más bien tirando a gaseoso y plasma, ¿no? Y lo que decíamos, hablamos de arte especulativo, de escenarios, de diseño de narrativas, porque la palabra precede a la acción, ¿no? Básicamente, pensamiento y sentimiento y palabra generan, pues cuando conviertes una historia, cuando la compartes, generalmente genera ideas y esas ideas se pueden convertir en algo gaseoso, que es un producto, o algo que es, digamos, una organización, un modelo. Entonces, si hablamos de diseño, al final tenemos 4 tipos de diseño, ¿no? Uno que es para el H1, que el H1 recordemos que no tiene por qué ser malo, hay muchas cosas del H1 que hay que conservar, pero tenemos que saber dejar ir a las que ya han cumplido su función, ¿vale? Y es la eficiencia, automatización, industrialización, sistemas de diseño, estándares y plataformas. El líquido sería adaptación, nuevos productos, diseño de servicios, UX UI, estrategia de marca, personalización. El gaseoso, que es emergente, que detectamos patrones y empezamos a darles forma, hablamos de experimentación, nuevos materiales, prototipado, MVPs, test de aprendizajes, validación. Y por último, el plasma especulativo es la exploración, es imaginarnos un mundo mejor donde vamos a vivir, ¿no? Que es un poco la parte que parece que nos han secuestrado los medios de comunicación, las redes y todos los influencers políticos, ¿no? Básicamente lo que han hecho ha sido secuestrar esa parte de ilusión, ¿no? El atarnos a un H1 que está muerto y que nos arrastra hacia el fondo, ¿no? Entonces, para mí el diseño está en manejar estos 4 registros, sobre todo, está en entender unos con otros para tratar de hacer estos cambios que son necesarios, ¿no? Entonces, por último, aunque no me creo que estos señores al final conecten, porque yo siempre he dicho que las grandes consultoras, las Big Four y varias de las que he estado dentro, al final interpretan el mundo desde y hablan de sostenibilidad y de planeta y de propósito, desde una caja de cristal donde ven todo a través de PowerPoints y números,
que realmente no es así, me imaginaba un poco decir, oye, ¿y si esta gente que se estaba cargando todo realmente pensara en conectar los negocios y siguen siendo hombres? Debería haber otro tipo de personajes en esta caja de cristal, ¿no? Pero si realmente esta gente conectara, ¿no? Porque yo lo que ves es esa desconexión total, ¿no? Esa especie de interpretación de todo en base a números y abstracciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos interesa y es más fácil de gestionar de esta manera, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Que como resumen, el caos no es un fallo, sino que es una parte del proceso que es incómoda pero fértil, ¿no? Tenemos que despedirnos y dejar ir cosas, ¿no? Y tenemos que tratar de buscar lo nuevo, ¿no? Entonces, la maestría no está en control del caos, sino desarrollar la capacidad de prosperar en él, como hablábamos al principio. El diseño tradicional ya no basta, ¿no? El diseño se ha ido cambiando durante años. Yo he vivido tres vidas del diseño, completamente diferentes. Cada una tenía sus técnicas, tenía sus herramientas y tenía su discurso. El diseño que estoy oyendo ahora en determinado tipo de organizaciones está completamente, para mí, me parece medieval, ¿no? No está al día de lo que demanda en este momento el mundo, ¿no? No hablo del planeta ni la sociedad, hablo del mundo en general, ¿no? Es lo que decíamos, un buen botón no salva un mal sistema. Y por último, las organizaciones están en un estado liminal, ¿no? Ni lo que fueron ni lo que serán. Entonces, no basta con optimizar lo existente, hay que imaginar lo posible. Y ahí es un poco donde entra el trabajo del diseñador, ¿no? Lo que decíamos, tratar de conectar estos cuatro espacios, tratar de decir de lo sólido que merece la pena ser optimizado y conservado, de lo líquido, cómo podemos dar mejores experiencias con ese core renovado y ese core que está en sintonía pues, con los límites planetarios y con la sociedad, ¿no? Lo gaseoso, qué nuevas iniciativas demanda la sociedad, y el plasma, explorar esa complejidad donde aparecerán oportunidades que hoy somos incapaces de imaginar, ¿no? Y básicamente es esto. Con esto hemos terminado. Seguramente me haya ido de tiempo, pero tampoco pasa nada, ¿no? Nadie me va a matar. No, no te va a matar nadie. Vale, Muchas gracias, Luis. Wow. a A mí vosotras. se ha despedido porque decía que se tenía que marchar, pero agradecía la charla, que muchísimas gracias, mucho que mascar. Y te decía Sí. un pozo de sabiduría. Y es verdad, yo me he empezado a apuntar frases y me estaba perdiendo la charla y he parado. He dicho, voy a parar porque necesito disfrutarla y que me deje, bueno, que la cabeza que me lleve, ¿no? No sé. Mira, por aquí dice Celia. Flipante como siempre, Luis. Muchas gracias, un placer haber coincidido contigo en Ford. Gilmara, wow, estoy encantada. Muchísimas gracias, Luis. Preguntas no hay, es que yo creo que no nos ha dado tiempo, porque al final No. con tanta información y, claro, no sé qué decir. A mí me pasa lo mismo, la verdad. Te iba a decir, bueno, te he mandado el mensajito para meter un poquito antes de justo de la charla que te decía, estoy expectante. Y la verdad es que lo que me encanta de tus charlas es que no sé muy bien qué decirte, porque me has abierto tantos melones y me vas a hacer tanto reflexionar que te podría decir, podría hablar contigo dentro de una semana, realmente cuando todo se haya asentado. Muchísimas gracias. La verdad es que has abierto un montón de melones como muy, 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 muy interesantes. A mí ha habido No. cosas que me han encantado, pero es lo que te digo, me he puesto a apuntar, apuntar, apuntar y tengo ya tantas cosas que no sé, no sabía ni por dónde abordarlo. Te quiero Mm. hacer una pregunta. Esta charla es una charla que va vinculada a a la formación que vas a hacer. Ujú. ¿Me puedes contar un poquitito? Porque la verdad es que te hemos hecho como confianza absoluta, nos has dado el dossier, pero sí que me parecería interesante cómo te vas a llevar esto a una formación, a un taller. Bueno, pues bueno, la charla primero para decir, lo decía un amigo con el que he dado muchas charlas por ahí por el mundo, que organizaba workshops, era un coach así bastante conocido en Alemania, muy friki. Me decía que mis charlas son como, le llama rolling carpets, ¿no? Como alfombras que se desenrollan. Dice, ¿y sabes qué pasa con el rolling carpet? Que te aplasta, pero el problema es que cuando crees que has acabado de desenrollar, vuelves a empezar. Y entonces mis charlas he decidido que son así. ¿Sabes? Hace tiempo me decían, di las tres cosas que quieres contar y las conclusiones, y he dicho, no, lo hice, me aburría solemnemente porque lo que me gusta es la parte según la vas preparando, vas descubriendo cosas y conexiones, ¿no? Y esa parte a mí personalmente es la parte que más me motiva. Es un poco una parte de autor, una parte de descubrir y compartir, ¿no? Y aprender, ¿no? Y ver relacionar cosas que a lo mejor no tienen relación, ¿no? Entonces,
En la formación, la idea sobre todo es aplicar todo este tipo de, digamos, de experiencias y de técnicas a cosas más prácticas relacionadas con el cambio, ¿no? Todo el tema de arquetipos de sistemas, ¿no? Identificar, pues, cuando estamos en una cosa que es realmente lineal o cuando es compleja, ¿no? Cómo diseñar nuestras propias herramientas, cómo identificar los patrones, los círculos virtuosos, los círculos viciosos, ¿no? Cómo gestionar el cambio, generar esa especie de zona de confort en ese espacio liminal de preguntas, ¿no? Y luego también, pues eso, cómo replantearnos pues retos personales de evolución, ¿no? A través de esos cuatro estados, normalmente, si queremos cambiar y desarrollar nuevas herramientas y estar, como dicen en inglés, future proofing, ¿no? Es decir, hoy en día con sistemas de diseño y determinadas cosas que va a hacer la inteligencia artificial, no vas a tener esa posibilidad porque eso va a estar automatizado, ¿no? Va a haber poca gente metiendo parámetros y poco más, ¿no? Entonces, para mí una parte de recuperar el diseño como una conversación, que es lo que a mí yo más he aprendido en Fior en su día, con Mark Curtis, que era el fundador, era una persona que hablaba de diseño sin mencionar para nada diseño, y hablaba con CEOs, hablaba con muchísima gente, y hablaba de una manera que subía el nivel de una manera que permitía que nosotros entráramos a proyectos más estratégicos. ¿No? Porque a veces, si hablas de diseño desde la pantalla, desde el tal, te quedas en nivel de producción, ¿no? Y era un poco lo que aprendí de esta persona, ¿no? En The Cocktail también, con Alberto Knapp, pues que íbamos a montar The Cocktail cuando llegué éramos 8. Venía de Capgemini de consultoría, por eso digo que he estado en mucho tipo de organización, muy políticas, muy complejas, en sitios muy gaseosos que se volvieron sólidos, ¿no? Y la idea es compartir ese viaje y luego también tener esa ocasión de ser vulnerables, ¿no? Decir lo que piensas realmente. Es gracioso cuando después de una reunión de presentar algo, me pasó con un cliente de una conocida aseguradora que me dijo, ¿pero de dónde sacáis estos datos? A consultores, ¿no? Y decía, no, de un estudio que hicimos, ¿pero dónde? Dice, no, bueno, en Estados Unidos. Digo, es que no es lo que me dice mi call center, ¿no? Y entonces le dije, es que estoy harto de que me vengan los expertos digitales, ¿no? Con sus soluciones McNugget, ¿no? Y entonces lo que le pregunté, bueno, Paco, ¿y tú qué piensas? Dice, ¿qué piensas realmente de todo esto? Dice, ¿qué quieres que te diga? ¿Lo que pienso realmente o que, o que todo esto es maravilloso y que me lo creo, porque me va el sueldo en ello, ¿no? Entonces, esa frase a mí me hizo mucha gracia, ¿no? El ver cómo muchas veces el entorno no nos permite hablar, no nos permite intercambiar ni plantear posibilidades, tenemos que cumplir, ¿no? Y yo siempre he sido un poco rebelde y muy gaseoso, me he basado más en red que en jerarquía, nunca he querido tener equipo, lo cual me ha perjudicado muchas veces, pero sí que a cambio he visto muchas culturas, muchas empresas, muchos países, muchas industrias, y al final lo que tengo, sí, vamos, el día que me muera lo que me llevo son los patrones, ¿no? El haber conectado ideas y haber visto cosas que han ayudado a otros compañeros pues a hacer mejor diseño, ¿no? Y es un poco la idea, es compartir el framework, la experiencia de una manera más detallada, más conversacional, el compartir los arquetipos de sistemas, el modelo de cuatro estados de una manera un poco más detallada y ayudar a la gente un poco a navegar todo esto para que evolucionen, que no se queden en su estado H1 actual, ¿no? Así que más o menos espero haber contestado con eso. La verdad es que creo que lo voy a hacer. ¿Te vas a apuntar? Hombre, me voy a Ah, apuntar. Creo que es una formación relevante para el momento en el que estamos, ¿no? sí, a ver si acabas como yo, ¿eh? Como digo yo, cuando la gente me pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Le digo a los compañeros, Celia, que estaba ahí, ¿no? Que trabaja con ella, que es maravillosa. Además, fue una de las pioneras en temas de realidad virtual. O sea, se metió, su H3 fue salvaje. Bueno, hacía unas cosas increíbles, ¿no? Y a Celia le preguntaba, ¿y yo qué me dedico? ¿Me lo cuentas, por favor? Porque yo no lo sabía. Entonces me decía que era trovador, ¿no? Storyteller, trovador y que generaba espacios para que el diseño pudiera florecer. ¿No? Entonces, eso te hace que no tengas carrera, ¿no? Y por otro lado, si me muero ahora, como digo yo, me muero en todo lo alto. O sea, porque he visto cosas maravillosas que si hubiera estado mirando en Excel no hubiera visto, ¿no? Sí, Entonces, bueno, bueno, sería compartir el viaje y esas cosas, ¿no? muy bien. No sé si hay alguna pregunta, Yolanda. No hay, sobre todo son agradecimientos. Sí, si alguien quiere Muchísimas abrir el... gracias, mucha información. Bueno, ahora justo preguntaba a Micaela que si va a haber algún resumen o contenido para ver luego. Sí, lo estamos grabando y lo vas a poder ver en YouTube en unos días. Y también si te apetece apuntarte al taller, pues tienes la información también en la web. Ahora lo vuelvo a comentar, a compartir por aquí, que lo compartí al inicio. Mm,
Yo es que, no sé, querría decir tantas cosas, pero no sé por dónde empezar. O sea, que esto es casi más para sentarnos con una cerveza, un vino y, Claro, y charlar. Totalmente, sí. Sí. es la Así. idea. A ver, las charlas, de hecho, Elena Urizar, que es una mujer que es amiga que ilustra charlas, muchas veces viene a las mías y me dice que es imposible, ¿no? Que son muy densas, que tiene mucha información, pero que le encanta, ¿no? Porque hay matices y conexiones que ella creativamente la estimula muchísimo, ¿no? Pero sí que es verdad que las charlas, y si pregunto a 10 personas diferentes de qué he hablado, me dicen 10 cosas diferentes. Y eso me encanta. Me encanta. O sea, no hablo muy rápido. O sea, sigo. Si te dan un canon de cómo dar charlas, yo lo rompo por todos lados. Soy como Rosendo con la música, ¿no? Para los que sean de la edad. Canto mal, toco a lo bestia, tal, pero, Pero ¿sabes? con esto. Pero canto. Y lo hago a mi manera y de verdad que ni me importa ni quiero llegar pues a ser Julio Iglesias, por ejemplo, ¿no? Me gusta el punk rock, me gusta también decir cosas un poco provocar, ¿no? Y sobre todo eso, que me gusta que la gente me diga que no he tenido tiempo de digerir la charla, porque normalmente luego al cabo de un tiempo la pueden ver otra vez y les vuelve a decir cosas, o bien hay cosas que a lo mejor me ha pasado varias veces, ¿no? Que gente con la que hablo tiempo después y me dicen, joder, el otro día me acordé de tu charla, ¿no? Y porque son cosas un poco como de la vida, no son cosas técnicas del trabajo, todo esto se puede aplicar a cualquier cosa de la vida, es un poco diseña tu vida, ¿no? Básicamente, no diseñes productos y servicios, diseña tu vida y ayuda a diseñar la de los demás, ¿no? No diseñes, pues eso. Así Total. que, Y se pueden escuchar varias veces porque dan juego, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar porque hay algunas que he escuchado como 4 o 5 veces y te prometo que no me aburro. pues mira, Es un buen y, cumplido, ¿eh? y Mira, están a parece dos entero. x la bajáis a 1,50, la charla dura 1 hora y media. Habla a 2x. Pues yo creo que cortamos aquí. Sí, Pues como digáis, Tenemos mucho que digerir, son las 8:15. Has estado casi una hora hablando, ¿eh? Al final. Sí, me lo sí, sí. temía, Mira me que lo me temía. preguntabas y te he yo dicho, vete, también. una hora es mucho, me decías. Pues no, no ha sido mucho y podría seguir bastante más, Sí, seguro. como Fidel Castro, puede estar 4 horas. Sí, sí. Sí, muchísimas gracias y mira, lo dice también Antonio, muchísimas gracias, tremenda sorpresa esta charla, lo ha sido y nada, estamos por aquí para lo que necesitéis y os esperamos en el curso de diseño y transformación también con Luis Villa. Así Muchas, que por aquí estamos, gracias a todos. muchas gracias a todos. Adiós. Venga, Gracias, muchas Luis. gracias. Hasta luego. Mucho Chao, chao. gusto. Chao, chao.